Hello, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Karen y hoy vamos a recorrer los famosos apartamentos de las viudas que fueron construidos en el siglo XVII. Comencemos. Nos encontramos en esta calle para ver un pequeño callejón que se encuentra a la vuelta de la iglesia de San Miguel. Acá se pueden ver preciosas casas del siglo XVII en las que residían pequeños comerciantes y es además un buen lugar para recordar el Hamburgo de antes de la Segunda Guerra Mundial. Su traducción es Apartamento de la Viuda de Kamma, y es uno de los últimos ejemplos supervivientes de un complejo de patio típico del siglo XVII de la ciudad de Hamburgo. Estos apartamentos fueron construidos para las viudas de los miembros de Kammerabend. Se construyeron por encargo de los llamados Krämer, comerciantes adinerados. En el año 1375, los pequeños comerciantes que tenían sus puestos o tiendas permanentes en la ciudad y comercializaban principalmente con especias, telas de seda y ferretería, se unieron a Kammerabend y 300 años después la caudalada organización profesional hizo construir apartamentos vacíos para 20 viudas de sus hermanos fallecidos. Esto lo hicieron con la idea de sacar a las esposas de las tiendas de sus maridos para poder reutilizarlas. Las casas adosadas construidas en 1676 tienen todas el mismo diseño, una al lado de la otra. La sala de estar de una viuda se distribuyó en 2 niveles. En la planta baja, junto al hall de entrada, con una escalera estrecha, había una pequeña sala de estar y también una cocina bastante estrecha. El primer piso consistía en la sala de estar con una habitación. Otra escalera conducía al ático. Un baño comunal estaba ubicado al final del patio. Estas 2 hileras de casas con este corredor angosto fueron utilizados como apartamentos para ancianos hasta que fueron restauradas en 1968. En el año 1974, el Museo de Historia de Hamburgo se hizo cargo de uno de estos apartamentos, conservándolo en su estado original. Fue amueblado al estilo del siglo XIX, con muebles de casas de comerciantes de Hamburgo. Aunque no son los muebles originales del lugar, se puede visitar por dentro y observar las condiciones de vida y hacinamiento de hace más de 150 años. A pesar de las limitaciones técnicas y de espacio, aquí no había gente pobre, sino miembros de una clase media que en ese momento constituía una gran proporción de la población metropolitana. Hoy en día en el lugar hay varias tiendas de souvenirs, un restaurante y otra tienda donde venden té. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte y darle un like. Nos reencontramos en el próximo video. ¡Cheers!